Éxitos. que es Gracias. el siguiente. Este es difícil presentarlo porque es un amigo. De hecho, estábamos peleándonos recién por WhatsApp. Así que es bastante fácil presentarlo a este hombre. Para no perder tiempo, voy a ir directamente a la presentación. Sebastián Musso, de Argentina, es periodista y divulgador científico, tiene un máster en neuropsicología y educación y ha realizado numerosos cursos de capacitación en educación para diferentes públicos. Ha participado en más de 40 congresos internacionales en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, España e Italia como disertante, y en especial en las temáticas de herramientas didácticas, perdón, para la enseñanza y divulgación de la astronomía y ciencias afines. También es propulsor de estos eventos, fue presidente del comité organizador local de 3 congresos internacionales de astronomía en 2004, 2007 y 2009 en la ciudad de Mar del Plata, de donde es originario, Argentina. Actualmente está explorando la importancia de los astronautas análogos y entiendo que de eso nos va a hablar hoy. La misión Argos, un divulgador astronauta análogo. Bienvenido, Sebastián, así que Bueno, todo tuyo. bueno, gracias Claudito por la presentación, gracias en tal caso a todos los organizadores por la invitación a formar parte nuevamente de un Congreso Latinoamericano de Divulgadores de la Astronomía, que siempre es un gusto, lo dije ayer un poco en el video que armaba al respecto, un lindo espacio como para compartir lo que cada uno de nosotros está haciendo y aprender de todos. Me tocó por segundo año consecutivo atrás de Jessica. Estoy predestinado a aprender un rato de ella mientras me preparo para mi charla. Así que otro gusto lindo en esta edición 2025. Y un poco como planteaba Claudio en la presentación, y como quise ponerse un poquito en el título, esta idea de un divulgador, que en mi caso hace un poquito más de 30 años que hago divulgación a distintos públicos y sobre distintos temas de astronomía y la exploración espacial, en este caso metiéndome en protagonista de una actividad, en este caso de una actividad de astronauta análogo, en una misión particular que pude desarrollar hace poquitos días, en realidad, hace bastante poco, en Brasil, y que en definitiva también creo yo es una oportunidad no solo de investigación, no solo de tratar de aportar contenido, datos, información para lo que es el compendio de conocimientos de esta temática, sino también una preciosa oportunidad de divulgación, ¿no? El hecho de poder mostrar lo que es la exploración espacial, lo que es Marte, cómo es ese ambiente particular, cómo nos preparamos para ir a Marte, la verdad, probablemente más pronto de lo que nuestros cerebros, de alguna manera seteados a la historia de la astronáutica que hemos vivido, podemos imaginar, y en definitiva contar, ¿sí?, cuáles serán los desafíos que tengan los astronautas que lleguen a protagonizar esa proeza. No sabemos muy bien por ahora si primero llegarán los norteamericanos, si lo harán los chinos, con qué socios se desarrollará esta aventura. Hay muchos actores que en este momento, tanto con bandera de algún país o del sector privado, están trabajando, pero en definitiva me parece una preciosa temática, muy inspiradora, ¿sí?, para poder comentar. Así que preparé una presentación para hablar un poco de esto, de una misión análoga, es decir, una simulación de cómo sería trabajar en una superficie planetaria. Eso es un poco lo que hice hace 2 semanitas atrás, en realidad en Brasil, pero que fue un trabajo que llevo adelante hace un tiempo.
y poder comentarles con esa excusa también cómo son y qué son las misiones análogas en general. Voy a compartir pantalla, eh, a ver si me deja por ahí em, el, el ¿No te deja programita compartir? hacerlo. No me deja, no me Ahí deja desde no Marvin me te deja deja. Sí, 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 desde una segunda computadora en la que estoy. está activado, Sebastián, si tienes permiso. Sí, Probablemente me diste permiso en la pantalla en la que estoy saliendo con mi imagen, pero no en la segunda, que es la que voy a usar Para para la la presentación. presentación. prueba ahora. A ver, ahora sí, perfecto. Ahí estamos. Ahí, entonces, estoy compartiendo ya. Ahí está. Y bueno, esto es un poquito el trabajo de Misión Argos. Esa es la tripulación que estuvimos durante 6 soles, es decir, 6 días marcianos. La verdad, no difiere demasiado de los nuestros, ¿no? La rotación de Marte son 24 horas, 40 minutos terrestres, así que en definitiva es un gap de tiempo muy chiquitito en cuanto a lo que sería la medición del tiempo en Marte y en la Tierra. Justamente parte del trabajo es ir generando un sistema de medición del tiempo para Marte, que no hay ninguno oficial. Estoy armando bueno, con casi un amigo de muchos de los que estamos por aquí, ¿no? Con el doctor Jaime García, un astrónomo muy reconocido de Argentina. Estamos haciendo relojes de sol, nocturrabios, astrolabios, ¿sí? Distintos instrumentos, pensándolos para el cielo marciano, o mejor dicho, las coordenadas astronómicas del cielo de Marte. Marte y la Tierra están muy cerquita, el cielo es el mismo, ¿sí? Pero por una cuestión de la inclinación del eje de rotación de Marte, de alguna manera podríamos decir que en Marte estamos mirando para otro lado del cielo en cuanto a las coordenadas. Entonces, bueno, pensar estos instrumentos históricos de navegación, pensar dónde está el polo sur en el cielo de Marte, diferente al de la Tierra, me parece una cosa interesante para trabajar. Esta idea comenzó hace realmente un poquito más de un año, cuando me subía a un avión acrobático junto con un piloto muy experimentado, uno de los mejores pilotos acrobáticos que tiene Argentina, que es Jorge Malatín, un piloto Red Bull, a testear fuerza G, ¿no? Podríamos decir en broma que comprobé que puedo soportar muy bien un lanzamiento. Todavía no comprobé si puedo soportar muy bien una reentrada a la Tierra. ¿Por qué hago esta broma? Porque en la experiencia llegué a unos 4G, es decir, 4 veces la fuerza de gravedad que soportamos en la Tierra al nivel del mar. Pero bueno, eso casi que está superando las condiciones de lanzamiento en una nave espacial cuando uno llega en la reentrada de la nave a Tierra. Bueno, se tienen que soportar un poquito más, ¿no? Por ahí 6, 7, 8G, hasta 9 en algunas condiciones, que claramente esa no fue parte de la prueba porque no se podía simular en esas condiciones. Otra cosa simulada que estuvo muy interesante fue actividad en gravedad asistida, cuando nos metemos en una pileta con un traje de buzo para sumergirnos, podemos, y eso fue básicamente lo que intenté hacer, testear cómo funcionan nuestros movimientos en microgravedad, es decir, simulando lo que sería estar en una órbita terrestre, como vemos en los documentales los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional o a bordo de la Estación Espacial China o en cualquier nave tripulada que esté orbitando nuestro planeta, donde uno está
con muy poca fuerza de gravedad, ¿no? No es gravedad cero, pero con una libertad de movimientos muy amplia. También podemos simular con algunas pesas, eso fue lo que yo hice, cómo sería la gravedad de Marte, un tercio de la gravedad terrestre, cómo sería la gravedad de la Luna, un sexto de la gravedad terrestre, y en definitiva, bueno, medir movimientos fuera de la pileta, es decir, en tierra, medir los movimientos en esas condiciones particulares y poder, en mi caso, testear qué dificultades y qué ventajas se me asociaban a cada uno de los ambientes en particular, ¿no? Eh, ¿Qué son las misiones análogas? Bueno, un poco lo comentaba yo cuando decía es una simulación, ¿sí? Es ir a un ambiente, los hay muchos en muchas partes del mundo, donde yo puedo simular algunas condiciones que me sirvan para estudiar, probar tecnologías, probar protocolos de trabajo, pensar en problemas que se pueden suscitar en esos entornos, y está buenísimo que nos pase a los astronautas análogos y no a los de verdad, cuando realmente estos estén en un ambiente hostil cuyos problemas pueden ocasionarle complicaciones mucho más complejas. Entonces hay muchos sitios. Una experiencia muy linda fue Mars 500, que hicieron en Rusia, 500 días simulando en aislamiento una misión a Marte, pensando en un viaje de ida, un viaje de vuelta, que en tal caso hoy con nuestra tecnología actual ronda los 4 a 6 meses de periplo, una estadía corta, porque en definitiva lo haríamos cuando, por supuesto, los dos planetas están del mismo lado del Sol y relativamente cerca unos de otros, lo que significan unos 100 millones de kilómetros, ¿no? Que Marte y la Tierra se encuentren cerca. Entonces esa estadía tendría que ser cortita como para que no se separen demasiado y la vuelta terminara siendo mucho más larga que la ida, pero en toda esa excursión, en ese trabajo, un viaje a Marte hoy significaría un poquito más de un año terrestre, ¿no? Por eso Rusia eligió este proyecto de 500 días en su momento, por eso algunos astronautas de NASA, se me viene a la mente ahora Scott Kelly, y también de Rusia, han simulado estadías en la Estación Espacial Internacional largas, ¿sí? Probablemente de un año o un poquito más, para ver cómo se va adaptando nuestro cuerpo a esas condiciones particulares de microgravedad, cómo va funcionando lo psicológico en aislamiento, cómo va funcionando lo social cuando uno está en un ambiente muy reducido durante mucho tiempo, con una tripulación diversa, que no necesariamente tienen que ser nuestros amigos, ¿no? Son nuestros compañeros de trabajo en esas circunstancias. Y ese fue un proyecto de misión análoga muy interesante. Luego hay bases por muchos sitios, como yo decía. Este es uno dependiente de la Mars Society, una entidad internacional que trabaja mucho en la investigación de Marte, pero también trabaja mucho en la divulgación de todo lo concerniente a ese planeta. En Utah, en los Estados Unidos, tienen esta base en la cual en algún momento participaron en distintas misiones dos argentinos, dos jóvenes mendocinos que han hecho un trabajo muy interesante ya hace unos cuantos años. Hay una estación en el Ártico. Se han hecho experiencias en la Antártida, concretamente en base Marambio, una de las estaciones permanentes que tiene Argentina en ese continente. Se probaron trajes espaciales. Esta estación es muy, la verdad, muy interesante. Está en Polonia, pero allí trabajan ingenieros y distintos profesionales de toda Europa. Una de las bases
probablemente más desafiantes que hay hoy para actividades de astronautas, incluso con un programa de para astronautas. Acá se hicieron pruebas con personas en silla de ruedas, se hicieron pruebas con personas ciegas, en definitiva, pensando en el acceso al espacio de personas con discapacidad, que fue un poco uno de los objetivos principales de mi misión. Digamos, el que no me conoce, tengo que aclarar que yo también tengo una discapacidad motora y ciertamente estoy convencido de que estamos en una época muy particular, en un cambio tecnológico muy interesante, que quizás en 15 años, en 20 me parece demasiado previsor. Yo creo que en menos tiempo el acceso al espacio va a ser mucho más común de lo que es hoy. De hecho, hoy ya estamos viendo cómo de repente en nuestra mente todavía mantenemos las apenas 600 personas que han ido al espacio desde 1961 con Yuri Gagarin a la actualidad, pero que en los últimos años una sola nave, la New Shepard de Blue Origin, de esta empresa privada norteamericana, ya llevó casi 50 personas a vuelos suborbitales, ¿no? A tener la experiencia de 4 o 5 minutos de microgravedad en un vuelo muy, a ver, muy inclusivo, no a mí mucho esa palabra no me gusta, pero ciertamente muy inclusivo en cuanto a las posibilidades que dio de personas mayores, de personas sin un entrenamiento particular, que realmente aguantaron esas condiciones de lanzamiento, de regreso, de microgravedad con total comodidad. Estoy convencido que en los próximos años irán familias al espacio, ¿no? Tendremos que adaptar los ambientes espaciales, los trajes espaciales para mamá, papá, un nene chiquito, la abuela, quizás una persona con alguna discapacidad. Hoy está todo estandarizado a astronautas que están, yo me animaría a decir incluso, sobrecalificados, ¿no? Cuando cualquier agencia espacial admite una nueva camada de astronautas, tiene miles de aspirantes para muy poquitos lugares, a veces un par de docenas de ellos nada más, ¿no? Lo cual les permite darse el lujo de pedir en lo físico y en lo intelectual, si se quiere, mucho más de lo necesario para estas condiciones del espacio, cosa que probablemente no sea así en un futuro medianamente cercano, por lo cual lo que yo intenté hacer en la misión Argos de pensar, y estoy trabajando en algunos papers, ¿no? En algunos trabajos de investigación con estos ingenieros europeos, pensar qué adaptaciones tienen que hacerse en los hábitats, pensar qué adaptaciones deberán hacerse en los trajes, y es un trabajo que ya se realiza, por ejemplo, en esta base polaca. Me parece, bueno, interesante desde repensar nuestra idea de el hombre en esos ambientes particulares, ya sean los de la órbita, ya sean los de algún día llegar a la Luna, a Marte, ¿sí? O a los sitios que las próximas décadas nos permita nuestra tecnología y ambiciones llegar. Otros trabajos de misiones análogas interesantes se hacen en la Universidad de North Dakota en los Estados Unidos, a cargo de el director del Departamento de Tecnología Espacial de esa universidad, que es el ingeniero argentino Pablo de León, ingeniero que la verdad tiene proyectos muy interesantes de justamente trajes espaciales, hábitats, simuladores de vuelo, todo lo concerniente a prepararse o generar tecnología para cuando, bueno, tengamos ese nuevo escaloncito en cuanto a la exploración, ¿no? En esta nueva generación de exploración que un poco nos introducía Jessica
con un programa Artemisa en marcha y ciertamente con, bueno, lo que Jessica no llegó a contar, ¿no? Pero son todos los otros actores que intentan protagonizar la misma aventura y que todavía no sabemos cuál llegará primero a ese objetivo. Pero bueno, independientemente de quién lo consiga, estas misiones van generando eso, ¿no? Nuevas tecnologías, nuevos protocolos de trabajo, nuevas pruebas de cómo funcionamos los seres humanos en esas condiciones. Se hacen distintas simulaciones en terrenos medianamente análogos a estar en Marte, como pueden ser estos terrenos basálticos de Hawái, o en condiciones muy particulares de aislamiento, como puede ser esta base en las profundidades del Mediterráneo, donde se trabaja a veces incluso con astronautas reales que se convierten en acuanautas para hacer estas experiencias y donde uno sabe que si algo pasa, está bien, no estamos en Marte, no estamos a 100 millones de kilómetros, no estamos a 6 meses de vuelta, pero seguramente estamos a varias horas de que un equipo de contingencia pueda venir a rescatarnos si ocurre algo no deseado en esas condiciones de simulación, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ese sitio también. En mi caso, tenía dos opciones, las dos opciones que hay en Sudamérica para realizar misiones análogas, una en las afueras de Bogotá, en Colombia, la otra, la que yo elegí, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Natal, en el norte de Brasil, un hábitat que depende de la Universidad de Río Grande del Norte. Y en definitiva, hay algunos proyectos muy lindos en distintos países de nuestra región que piensan poner estos espacios de trabajo, de investigación, pero bueno, por ahora están esos dos y ese fue mi objetivo, ¿no? Ir a Brasil los primeros días de agosto, se realizó la misión Argos hace muy poquito y terminé, bueno, dentro de esa base ahí amarilla, al costadito ven lo que sería el invernadero, donde se prueba el cultivo de distintos productos como para tener alguna alternativa de comida en ese aislamiento. Y bueno, la foto está un poco viejita. Ahora los paneles solares que le dan energía a todo el habitáculo son bastante más grandes, ¿no? Pero bueno, ahí también esa condición de sostenibilidad del lugar. ¿Qué hace uno en una misión análoga? Lo tenía yo durante el tiempo que estaba desarrollando la actividad, por ejemplo, a Edgar, ¿no? Mandándome mensajitos de preguntándome qué estás haciendo, cómo es. Bueno, mucho tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones. En definitiva, es bastante parecido a lo que los divulgadores contamos siempre de la Estación Espacial Internacional, quizás como el mejor análogo a algún día estar en otro sitio, donde los astronautas mucho tiempo le dedican a mantener las instalaciones, a cuidar que nada se rompa, pero cuando algo se rompe, a repararlo. Nosotros, en tal caso, bueno, hicimos algunas reformas en el invernadero, arreglamos, recuerdo, un filtro de agua en el lugar de cocina y en definitiva, obviamente uno no puede pensar en lo reemplazo por uno nuevo porque se supone que estoy muy lejos de uno nuevo para llevar, entonces con lo que hay en el lugar nos ponemos a tratar de solucionar el tema y esa fue una de las experiencias. Entonces, el cuidado de ese hábitat donde alguno por ahí estará pensando, seguro, se le cruzó por la cabeza la película de Martian, ¿no? La de Matt Damon sembrando papas para comer
en Marte. Eso en realidad no tiene que ver con la ficción, sino con una realidad. Hoy la NASA está pensando en distintos cultivos, entre ellos varias variedades de papas peruanas, como una forma muy resistente a las condiciones de Marte, un suelo sobresaturado de hierro, con un 90 y tantos por ciento de ese elemento, por supuesto con muy poca agua o casi nada, porque en definitiva la presión atmosférica de Marte incluso no permite que el agua fluya líquida en su superficie, además con muy poca humedad en el ambiente. La atmósfera no solo tiene poca presión, es muy sutil, es del 1% de la atmósfera terrestre y rica en dióxido de carbono, y además un ambiente muy frío, donde las temperaturas marcianas pueden ir incluso a 90 grados centígrados bajo cero en el invierno y en el verano apenas superar los pocos grados, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que tengo en Marte, seguramente que tendremos que salvar dentro de ambientes cerrados, es decir, hábitats donde yo arme un ambiente para que pueda cultivarse comida y que complemente lo que llevemos desde la Tierra, del mismo modo que llevamos la comida a la estación espacial, pero por supuesto con el problema de la distancia. Hay algunas actividades en esa suerte de invernadero y yo durante la misión hacía una broma en mis redes sociales de decir Marte es muy burocrático, ¿no? Porque en definitiva, por ahí antes de hacer la actividad, uno no se imagina toda la redacción de informes que va a hacer en casi todo, en cada actividad, consignar los pasos, es decir, los protocolos usados para las nuevas actividades o los seguidos paso a paso en las que ya están diagramadas, la redacción de, en mi caso, un montón de informes médicos, planillas psicológicas, planillas con parámetros de salud, y dejar todo por escrito para que en realidad esos datos en algún momento sirvan, ¿sí? Para quienes estudian cómo hacerlo algún día de verdad, ¿no? Cómo llevar a la humanidad a estos nuevos ambientes. Hicimos algunas actividades extravehiculares, la base o el hábitat Marte de Natal tiene varias instalaciones, con lo cual en algún momento nos tocó imaginarnos, bueno, ataviarnos con los trajes de actividad extravehicular, es decir, un supuesto traje que nos esté protegiendo de la radiación, que nos esté protegiendo de las temperaturas, de las presiones, digamos, de ese ambiente hostil que yo describí de Marte, y salir a una u otra construcción que hay alrededor de la principal, ¿no? Ahí tenemos un segundo lugar de trabajo y acá tenemos un tercer lugar pensado, la verdad, de forma muy inteligente como una cueva, porque uno de los problemas que yo mencioné al pasar es precisamente el de la radiación en la superficie de Marte. Marte no tiene un campo magnético como la Tierra, así que uno de los grandes problemas, quizás el principal por el cual hoy todavía no podemos pensar seriamente en ir al planeta rojo, es toda la radiación que soportaría una tripulación en un viaje prolongado hacia el planeta, la radiación a la cual estaría expuesto en la superficie y a la vuelta. Eh, Muchos incluso hoy están pensando en que cuando nos convirtamos en marcianos, digamos, cuando vayamos allí, tendremos que o bien proteger muy bien nuestras bases de regolito del lugar, es decir, cubrirlas de tierra y escombros marcianos para armar una coraza, o bien terminar nuestras
actividades en algunos de los conductos de lava que hay, sobre todo en la zona ecuatorial del planeta, ¿no? Los que hemos contado alguna vez cómo es Marte. Marte en su zona ecuatorial tiene toda la meseta de Tarsis, que es una zona de origen volcánico. Todavía tiene 4 volcanes muy importantes y entre ellos el más grande de todo el sistema solar, que es el Monte Olimpo. Tiene un gran cañón y tiene un montón de conductos que nos podrían servir de protección natural. Nosotros hicimos un simulacro de decir, bueno, no importa qué, pero algo pasa en la base, así que tenemos acá previsto qué vamos a juntar: agua, comida, suministros médicos, herramientas, y cómo, en qué contenedores, y rápidamente nos vamos a ir a un segundo lugar, que era este hábitat de Lava Cave, ¿no? Y fue una actividad interesante como para pensarnos en esas circunstancias. En mi caso particular, que dije, bueno, los objetivos de la misión por supuesto tiene mucho que ver con lo educativo, de armar estos sistemas de medición del tiempo en Marte, de armar instrumentos astronómicos para Marte. Mucho que tenía que ver con el arte, porque en definitiva se fijarán ahí, los mamelucos o los monos que estábamos usando habían sido intervenidos por artistas de mi ciudad, de Mar del Plata. Yo asocié a la misión también un proyecto que a mí me entusiasma mucho, que es chicos hasta ahora de unos 8 países que están dibujando postales como si estuvieran en Marte con paisajes marcianos, y esas postales las vamos a escanear, las vamos a mandar a la Estación Espacial Internacional para que los astronautas de verdad las vean, y vamos a seleccionar algunas para poner a bordo de una Blue Origin y que vayan estrictamente al espacio. Digo que crucen la línea de 100 kilómetros de altura, la línea de Kármán, que entendemos como el espacio, un proyecto muy lindo que desarrollo junto con la fundación de una ex astronauta de NASA, Nicole Stott. Así que había mucho de arte, de educación, y también mucho de pensar estos lugares para personas con discapacidad. Entonces, terminé revisando todos los protocolos de trabajo que había en el hábitat, protocolos que a veces están generalizados para todos los hábitats y que a veces incluso están tomados de protocolos de trabajo de agencias espaciales, y ver cómo debían adaptarse para tripulaciones un poquito más diversas de lo que son las de hoy en día, ¿no? Entonces, pensar cómo trabajaríamos con personas con movilidad reducida, cómo trabajaríamos con personas ciegas, cómo trabajaríamos con gente en otras condiciones. Esto obviamente no es la primera vez que se hace. Ya en la década del 60, la NASA, por ejemplo, trabajó con unas 14 personas sordas en cuanto a simular el ambiente de microgravedad y descubrir que estaban naturalmente adaptados a un ambiente que al resto de los astronautas realmente le genera problemas de equilibrio y desorientación inicial, a veces que dura los primeros días de su trabajo, ¿no? Y que claramente estas personas no sufrían el mismo problema y estaban como preparados naturalmente para trabajar sin inconvenientes desde los primeros momentos. Luego, por supuesto, vino el programa Mercury, Gemini, Apolo, y por supuesto no se incluyó ninguna persona con esa condición, pero los trabajos quedaron y nos mostraron, ¿sí?, que ir al espacio puede ser para más personas que las absolutamente aptas desde lo físico. Ahí me tocó ser un jardinero espacial, ¿no? Hacer algunas actividades de siembra de tomates y de pimientos. Una actividad que, más allá de la broma, me resultó
linda en el sentido de que, bueno, acá está la foto del momento de la siembra y unos 9 días después me mandaban la foto de los primeros brotes de esas plantas que esperemos sigan creciendo para ser cosechadas por la nueva misión que vendrá en un mes y algo. Incluso una persona que sí fue al espacio, un israelí que estuvo en un vuelo suborbital, va a formar parte de la misión y de alguna manera dará la continuidad al trabajo de ese hábitat. En este caso, nosotros no estábamos trabajando sobre cuestiones de metabolismo, entonces no era necesario simular la comida que tendríamos en un hábitat, que posiblemente sería iofilizada, del mismo modo que comen los astronautas en la Estación Espacial Internacional, algo así como comida deshidratada que yo hidrato en el momento de consumir. Eso es mayoritariamente lo que come un astronauta. Nosotros, la verdad, comimos durante nuestra estadía comida normal, salvo en una oportunidad que probamos comida de distintos orígenes e incluso de distintas agencias espaciales, como para, bueno, introducirnos en eso, pero la verdad fue más una cuestión de experiencia y no una cuestión de trabajo, de tomar algún dato o lo que fuere, ¿no? Ahí tenemos de la Agencia Espacial Saudí, países que a veces no tenemos en el radar, pero que, por ejemplo, los árabes, las personas de los Emiratos Árabes tienen una nave orbitando Marte y tienen una misión preparada para visitar múltiples asteroides en los próximos años, ¿no? Es decir, a veces solo pensamos en la NASA o en el Roscosmos o en la Agencia Espacial Europea o en chinos, indios, canadienses, pero hay una multiplicidad de actores muy interesantes como para ahí hacer alguna pequeña investigación y enterarnos de cosas muy lindas que se hacen por otros lados, ¿no? Esto era genial, eran esos esa suerte de pasta dental que siempre asociamos en la caricatura a los primeros años de la exploración espacial, ¿no? Y estos tubos formaban parte como de una linda cajita de un tubo de algo parecido a carne, un tubo con algo parecido a un puré y otro con algo que asemeja ser vegetales, más o menos de la década ahí del 70, principios de los 80 de la Agencia Espacial Rusa. Hicimos una actividad nocturna, una actividad extravehicular nocturna. La verdad a mí quizás fue de las experiencias que más me gustó desde el lado de la astronomía. Por supuesto me gusta observar el cielo. Vivo a 40 grados de latitud sur, es decir, puedo ver, como cualquiera de nosotros, 90 grados hacia el norte y 90 grados hacia el sur de mi latitud en el cielo, así que veo hasta las estrellas que se encuentran, con suerte, a 50 grados de latitud norte, ¿no? En el cielo, o como se llama, en definitiva se llama declinación, pero hay una buena porción de constelaciones que me son inobservables de donde estoy, y como el hábitat Marte ahí en Natal estaba casi sobre el Ecuador, tuve la oportunidad de ver en el mismo momento la Cruz del Sur y una partecita de la cola de la Osa y hacer una observación linda de distintas constelaciones, asociarlo justamente a las coordenadas que yo estaba comentando la vez pasada, que serían coordenadas marcianas diferentes a las terrestres. Una linda actividad que la habíamos programado que coincidiera con el paso de la Estación Espacial Internacional,
un lindo rato largo, ¿sí? Nocturno de observación astronómica. Por supuesto, mucho protocolo médico, testeando nuestros parámetros varias veces por día. En definitiva, esta parte lo puse en la charla como para confesar algo que no nos salió del todo bien. Yo, bueno, hay todo un análisis de una de mis noches de sueño, de cuánto en cada uno de los estadios de sueño pasé y demás. Pero digo, hace unos meses yo estaba trabajando con un doctor colombiano, pero que trabaja para la Agencia Espacial Canadiense y estábamos gestionando el uso de un astroskin, ¿no? Una suerte de chaleco adherido al cuerpo que mide constantemente todo un montón de parámetros médicos y que en su momento probaron astronautas canadienses y europeos en la Estación Espacial Internacional y que hoy conforma el protocolo rutinario de testeo médico de todos los astronautas de la Agencia Espacial de Canadá. La verdad estaba yo entusiasmadísimo con poder usar lo mismo. Los problemas de nuestras aduanas lo complicaron y al final, bueno, terminamos testeando, no se pudo enviar el chaleco a Brasil y terminé testeando todos esos parámetros de modo más convencionales, ¿no? Con los aparatitos que podemos tener en casa para medir distintos parámetros. Otra vez, lo que tenía que ver con lo artístico, ahí se hizo un mural marciano en la parte del hábitat que tenía que ver con el invernadero, así que dejamos ahí un recordatorio de la misión. Ahí la misión Argos 2025 quedó ahí con la firma de mi señora, que era que es la artista que terminó haciendo el mural. Así que tuvimos la parte artística previa, tenemos la parte artística posterior con esas postales que ahora incluso en noviembre van a formar parte de una exposición virtual en Piccadilly Circus, ahí en esa pantalla gigante que hay en el centro de Londres, y la tuvimos también en el lugar con esta intervención. Algunas sorpresas, de hecho, parte de los trabajos de una misión análoga es poner en la incomodidad a sus protagonistas. Perdimos la energía eléctrica durante casi un día, así que tuvimos que gestionar bueno, los elementos eléctricos que teníamos y demás, las baterías que a cuánto estaban todavía a disposición para cada una de las cosas. Y bueno, eso fue interesante. Por supuesto, eso lo planteó Julio, que era el responsable del hábitat, nos sorprendió con eso y lo sorteamos claramente muy bien, ¿no? Hicimos algunas simulaciones de microgravedad, también en una pileta que forma parte de un ambiente contiguo al hábitat. Ahí de alguna manera nos olvidamos que estábamos saliendo del hábitat y pensamos como si fuera una actividad extravehicular. Y así terminó los 6 soles completados, ¿no? En definitiva, creo que salí de la actividad con muchas nuevas ideas, con muchas ganas de armar, claramente no un hábitat porque es por ahí demasiado pretencioso o muy ambicioso para mis posibilidades, pero sí de generar espacios de trabajo para seguir con mi investigación de acceso al espacio de personas con discapacidad y desde luego usar ambientes
similares al trabajo en el espacio con fines educativos, que me parece que tienen un potencial realmente interesantísimo, ¿no? Poder estar en un ámbito similar a lo espacial y poder armar protocolos donde aprendamos de clima de Marte, geología de Marte, geografía de Marte, observación astronómica desde Marte. Realmente se pueden hacer cosas realmente muy, muy, muy lindas, ¿no? Terminamos la actividad ahí con una visita, salimos del hábitat, nos subimos al auto, nos fuimos para Natal y visitamos la barrera del infierno, el centro de lanzamiento que Brasil tiene en esa ciudad, un centro de lanzamiento desde la década del 60, pero también un centro de monitoreo de satélites brasileros o cualquiera que se necesite por el cielo de Natal, ¿no? Por ejemplo, Natal está a pocos kilómetros, a unos 200 y algo, en línea recta con Kourou, el centro de lanzamiento que la Agencia Espacial Europea tiene en Guyana Francesa, cuando se lanzaba el Ariane 5 o cuando ahora comience a lanzarse el Ariane 6 de esa agencia. Al poco tiempo del lanzamiento ya lo puede agarrar y monitorear la antena de espacio profundo que tiene este centro espacial. Así que interesante la visita, una linda exposición que hablaba de los satélites brasileros, digo, pero principalmente de lo que fue la ida al espacio en el año 2007 del hasta ahora único astronauta sudamericano que hay, Marcos Pontes, este brasilero, viajó ese año a la Estación Espacial Internacional y bueno, ese lugar recuerdo un poquito toda su misión, ¿no? Y yo recordé también haberlo conocido hace unos cuantos años, acá Claudio seguramente me va a recordar que estoy bastante más joven en la foto, y bueno, ahí en mi recuerdo del representante del continente que ha tenido el espacio, ¿no? De este subcontinente que somos los sudamericanos. Esta es más o menos la experiencia, digo, a contarles, esta experiencia de qué es una misión análoga y en definitiva las particularidades de lo que yo pensé trabajar o estoy trabajando ahora con los resultados para tratar de llevar, bueno, algunos trabajos de investigación, algunos papers sobre cuestiones de salud, sobre cuestiones de accesibilidad, sobre cuestiones de tratamiento de residuos. Me pareció muy interesante trabajar esta idea de, bueno, ¿qué hago con los residuos cuando estoy en una superficie planetaria, cuando no hay disposición final de ellos, cuando nadie los va a venir a buscar y cuando es muy costoso, ¿sí? Sacarlos de ese sitio y llevarlos a otro? Eh, y trabajamos un poquito también sobre esa línea y todo lo educativo que estuve haciendo con talleres previos y que sigo haciendo y que estoy planificando incluso hasta muestras para distintos museos de Argentina, que sigan recordando el trabajo de una misión análoga de un argentino, pero también el hecho de, bueno, la excusa para hablar de Marte y de un capítulo de la exploración espacial futura que va a ser muy lindo. No sé Excelente. si les parece, Claudio, Edgar, que ya abramos a preguntas y que charlemos un rato. Sí, Muy sí, bien. sí, sí. Está perfecto. No, aparte, hay un par de preguntas en las redes, pero te quería hacer una consulta, que son dos preguntas. A La ver, primera, la primera es, y te hago las dos juntas y vos después te despachás como querés. La dale. primera es, ¿qué tan difícil fue comparado con lo que vos te imaginabas? O sea, uno va con una expectativa y Sí. después, ¿cómo fue realmente? Y la segunda es, estoy seguro que como sos,
Te debes haber imaginado en esos días el hacer el viaje a Marte, realmente. ¿Qué se sentirá realmente hacer ese viaje? Esas dos son. A ver, la primera es, seamos realistas de que en 6 días no tenés tanto tiempo para la incomodidad, ¿sí? En definitiva, no hice una misión de estas que yo contaba, están meses o quizás un año simulando todo el periplo de ida, vuelta al planeta rojo. En definitiva, el sentir fue más el hecho de ir viviendo los protocolos, siguiendo las actividades programadas, pensando, bueno, vos me conocés, mi cabeza en todas las cosas que se me ocurrían para hacer a futuro, sobre todo eso, esto lo podemos replicar, esto, mirá qué bueno que está para hacerlo, mirá esto, incluso creo que hasta le puedo encontrar una vueltita de rosca para mejorarlo y en definitiva la cosa fue por ese lado. Estrictamente en esta simulación la idea era, bueno, no sabemos cómo, ya estamos en Marte, trabajamos estos 6 soles y ahí termina la simulación, tampoco pensando en cómo Claro, volver, ¿no? Con lo cual el viaje a Marte es algo ciertamente mucho más complejo, tiene un montón de otras etapas que nosotros no simulamos porque no era el objetivo que teníamos de investigar y no eran los tiempos que teníamos disponibles para hacerlo. Pero claramente, a ver, ya fuera de la misión análoga, por ahí desde la divulgación, varios de nosotros lo hemos imaginado, ¿no? Como algo muy, a ver, muy desafiante en cuanto a que será la primera vez que nos escapemos realmente de la protección del campo magnético terrestre, que será la primera vez que nos sintamos de verdad lejos de la Tierra. No estoy quitándole la proeza que tiene ir a la Luna, ¿no? Pero uno de alguna manera sabe que ir a la Luna significa unos 2 o 3 días de ida y otro tanto de vuelta, pensando en la comparación de más de un año, el salto de escala realmente es extraordinario, ¿no? Y por supuesto es una de las explicaciones por las cuales todavía no hemos estado en condiciones de hacerlo. ciertamente. Bueno, pero de verdad que interesante. Ahí Claudia levantó la mano. A Sí, ver. ¿Quiere contar algo? Sebastián, primero felicitarlo por la gran iniciativa que ha tenido y preguntarle cómo hizo para, bueno, agradecerle también por estarnos abriendo esa brecha a todos los que tenemos cierta limitación motora realmente. Yo comparto también ese tema con usted. Entonces, sí me gustaría saber cómo hizo usted para poderse abrir camino en ese tema y que fuera aceptado para formar parte de una misión análoga teniendo esas limitantes. Bueno, en realidad yo fui quien de alguna manera propició esa investigación, ¿no? Entonces yo me contacté con la gente de Brasil, les hice la propuesta de que me interesaba hacer la primera misión análoga de una persona con movilidad reducida en Sudamérica. Yo ya me había contactado con quienes están haciendo investigaciones similares en Europa y ya estaba trabajando determinados paper, ¿no? De determinados trabajos de investigación sobre la temática, que incluso algunas partes las iba a poner en prueba en el hábitat y en definitiva fue como al revés, ¿no? El hecho de tratar de entusiasmarlos para que, bueno, pusiéramos el lugar a disposición de hacer estos trabajos y intentar hacerlos también de nuestra partecita del mapa. O sea, usted empezó, yo tenía entendido algo de para, para Astronaut Research Consortium o algo así
En Europa, Sí, con ellos se sí, en contactó. Europa hay un consorcio de para astronautas, es decir, astronautas con algún tipo de discapacidad que han hecho varias de estas investigaciones, ¿no? Y yo me terminé asociando a, bueno, una cadenita más de estas investigaciones que se llevan adelante. Ah, bueno, y digamos para lo del 4G y todo eso, sí tenía que cumplir cierto estándar de salud. O sea, una cosa es estar limitado uno en movilidad y otra cosa es tener estándar de salud para aguantar la gravedad y todo eso, Sí, supongo. sí, a ver, en realidad yo no tengo problemas con eso, digamos, ni de corazón, ni respiratorios. Eh, Claudio y Edgar me conocen de hablar muchas horas por día, así que problemas en mis pulmones, por suerte, no tengo. Pero fuera de la broma, era justamente poder determinar esto. No es importante que una persona tenga o no tenga una movilidad mientras cumpla con otros parámetros médicos, por ejemplo, la situación de microgravedad en una pileta o de extremar la fuerza G en las condiciones que sea. Yo lo simulé en un avión, pero uno lo estaría pensando para un cohete. No es un impedimento, ¿no? Porque yo iba midiendo mis parámetros normales y seguían normales aún en esas condiciones. Entonces, seguían igual de normales que una persona que no tenga esa limitancia. Y esos son requisitos para ser astronauta, para astronauta análogo, por ejemplo. Sí, a ver, incluso, a ver, hay un astronauta, hay ya un paraastronauta, no análogo, sino de verdad, de los que Ajá. se planifican para ir al espacio. La Agencia Espacial Europea hizo un poquito de trampa hace un año y pico de elegir a un paraastronauta. ¿Por qué digo en la broma hizo trampa? Porque eligió a un atleta paralímpico. A ¿Sí? ver. Le falta una pierna, pero en el resto de su cuerpo está muy por encima de la media. Eh, Básicamente lo que yo estaba intentando demostrar o intento con distintos trabajos actuales y futuros que tengo pensado, es decir, los que estamos por debajo de la media, yo probablemente en movilidad con algunas escalas estoy en un 40% o 50% por debajo de la media. Igualmente estamos aptos a un montón de actividades y sí. Incluso esta parte me parece interesante. Si vamos a ir a Marte o a la Luna, la pregunta no es si en algún momento un astronauta va a tener un problema. Lo va a tener. Alguna vez tendremos el primer accidentado en la Luna, el primer astronauta que se quiebre un hueso, es decir, que quede momentáneamente limitado. Entonces, si nosotros ya tenemos pensados los trajes, los hábitats, los protocolos de trabajo pensados para una limitación física, aún ese astronauta que está limitado momentáneamente sigue siendo útil, porque ya todo está adaptado para que siga siendo útil a una tripulación, ¿no? O incluso pensando en una tripulación donde haya alguien con una limitación, también le contará de que no se convirtió en inútil, ¿sí? Y que todavía tiene un montón de cosas para aportar en una tripulación diversa, incluso desde lo intelectual o desde cualquier otro lado del protocolo de trabajo diario en una misión. Sí, pues como crear procesos y procedimientos de alguien limitado para que alguien que se dañe después de pueda seguirlos para poder funcionar, ¿verdad? Algo así. En la estación espacial ha ocurrido, por ejemplo, recuerdo Luca Parmitano, Sí, recuerdo Chris Hadfield, que quedaron momentáneamente ciegos, ¿no? Si hubiéramos sí. tenido en sus trajes algún tipo de tecnología redundante para ayudar a una persona ciega, quizás ellos que no lo son, pero que habían quedado en esa condición momentáneamente, ya hubieran tenido una solución a esa contingencia, ¿no? A veces pensarlo significa ir un poquito más allá de decir lo que alguno que nos está mirando puede estar pensando, bueno, ¿y para qué vas a elegir un astronauta que no vea? Bueno,
Primero porque puede ser muy útil y después porque le puede ser muy útil a una situación aún para quien no tiene esa condición permanente. Sí. Bueno, Ciertamente. muchas gracias, Bueno, Sebastián. Sebastián, creo que ya ahí vamos cerrando. Excelente, como siempre. Ya es agotador decírtelo, siempre está bien lo que estás hablando, lo que estás contando. Y me sorprende que siempre se te ocurre algo nuevo para hacer. Siempre está innovando en algún punto. Si no, nos aburrimos, hay que hacerlo. Es- ¿Vos decís? Y claro, con los años que hace que hacemos lo mismo, si hiciéramos estrictamente lo mismo, ya lo hubiéramos dejado. Es una gran verdad esa. Bueno, ahí te mandan un montón de felicitaciones, no quiero dar demasiadas vueltas, después la podés ver en las redes, pero Creo que fundamentalmente igualmente felicitaciones. la broma que estamos haciendo, Claudio, es pertinente para este congreso en particular, ¿no? El hecho de poder pensarnos como divulgadores generando formatos distintos de divulgación, ¿sí? Generando excusas distintas para contar cosas de una manera que sea atractiva, de una manera que sea inspiradora, y de una manera que sea novedosa. En definitiva, por eso incluso usamos con Edgar este título de un divulgador en una misión análoga. ¿Sí? Claro, Probablemente no me deja demasiado cómodo el mote de astronauta análogo. Soy un divulgador que hizo esa experiencia con un fin mayoritariamente de difusión de los contenidos de astronomía. Y mañana, como decís vos en broma, se nos ocurrirá otra forma, ¿sí? Por ahí, para aportar un granito de arena al conocimiento, a veces nos toca hacerlo, pero principalmente para encontrar mejores maneras o nuevas maneras de llegar a otros públicos. exacto. Excelente, excelente. Ya no voy a decir más nada porque ya la cerraste perfecta. Así que de nuevo, Sebas, muchísimas gracias por la participación y para no retrasarnos vamos a pasar al siguiente conferenciante. Dale, Excelente. Muchas gracias. gracias, Sebastián. Excelente.